Gracias por estar Ricardo, con nosotros. muy buenos días, con el gusto de Damián verte. Cepeda, bienvenido. ¿Cómo estás? Qué gusto en saludarte, compañero. Pues comenzamos con esta declaración que hizo Donald Trump en el avión, ¿no? Y pues sí, se echa un par de declaraciones fuertes. Déjenme primero poner el contexto, porque es el que a mí me incomodó más. Hoy es el 5 de mayo y hay que decir que es nuestro segundo día de la independencia. Aquí en México, porque implica pues, la batalla aquella donde les ganamos a los franceses, pero sobre todo en Estados Unidos, pues es el día de la identidad mexicoamericana. Y ahí se echa Donald Trump este comentario, pues de que la presidencia mexicana está parada, que le tiene miedo a los cárteles y que ni siquiera está pensando con claridad, y que lo bueno sería echar tropas estadounidenses sobre el territorio. A ver, una bravuconada, una provocación más que nos tenemos que tragar y mirar para otro lado. A ver, Arturo, comenzamos contigo. A ver, yo empezaría por decir que hay que comparar la aprobación que tiene hoy Donald Trump en Estados Unidos contra la aprobación que tiene la doctora Claudia Sheinbaum hoy en México. Estamos hablando de la última encuesta de CNN, que le da un 41% de aprobación. Esta es, Ricardo, la peor aprobación histórica desde 1953, cuando gobernaba Eisenhower. Imagínate tú el problema en el que está metido Trump por la serie de decisiones que ha tomado, que lo han llevado a tener ya incluso un problema con la base electoral que lo respaldaba. Mientras que en México tenemos una presidenta... Yo veía el reporte de Rasmussen y trae menos todavía. 35% Rasmussen, o sea, 41 tú traes CNN. 41 CNN. O sea, hay algo que le da 35%. 35%. Bueno, imagínate, peor que Eisenhower en su momento. Contra un 85% de la presidenta, que además han sido encuestas recurrentes. Es decir, entonces, ¿qué vemos? Un Trump que me da la opinión que le habla otra vez a su base electoral. No es extraño verlo dar declaraciones en contra de todo el mundo, no es un tema de México, y eso es muy importante decirlo. Por ejemplo, a Justin Trudeau le dijo, es muy deshonesto y débil después de la cumbre del G7. A Angela Merkel le dijo... la acusó de destruir a Alemania por su política migratoria. A Emmanuel Macron le dijo, Francia necesita más de Estados Unidos en las guerras mundiales que un ejército propio, ¿no? A Joe Biden le dijo el peor presidente del mundo. A Xi Jinping de China lo acusó de permitir la propagación del COVID, diciendo que ellos habían creado el famoso virus. Entonces, Donald Trump tiene ese estilo de narrativa hay que de leerlo comunicación. Solamente como una declaración a su base. Pero sí hay que dejar algo muy claro, y ayer lo dijo la presidenta de México en un evento público. La soberanía nacional de México no es negociable. Podemos cooperar, pero nunca subordinarnos. Podemos coordinarnos, pero nunca subordinarnos. Daniel. A mí me parece que nos habla del momento complicado en la relación que se tiene México-Estados Unidos. Yo no lo minimizaría. Por supuesto que creo que está mal el presidente de Estados Unidos. No comparto, digamos, sus distintos manejos, ¿no? Y por supuesto que jamás nadie está pensando en que puedan invadir. Claro que hay que defender la soberanía. Pero me parece que no es lo que está planteando. De hecho, el tono mismo de estas declaraciones, él inicia diciendo que le propuso colaborar, ¿no?, al gobierno de México. Nada más que en explicar su respuesta, pues sí es bien grave lo que dice, porque dice, es que le tiene mucho miedo la presidenta a los cárteles. Esa es la frase y luego dice, delicada, ¿no? Son tres. Luego dice, de hecho le tiene tanto miedo que no puede ni caminar. Y luego dice, le tiene tanto miedo a los cárteles la presidenta que no piensa con claridad. Entonces si dices tú, ay caray, a mí me parece que si sumas eso a la acusación del gobierno de Estados Unidos de que México hoy tiene una alianza intolerable con el crimen organizado y a el hecho de que nos pusieron arancel del 25% y que está vigente a todos los productos que no entren por el TEMEC por razones de seguridad, sí te habla de que más allá de las bravuconadas, que en efecto estoy de acuerdo y que se deben de hacer un lado, lo que quieras, sí hay una preocupación de Estados Unidos del tema del crimen organizado. Yo creo que eso es una crisis autogenerada por México, lo he dicho muchas veces, ante la falta de combate. Me parece que han estado cambiando esa estrategia, lo he dicho también abiertamente, qué bueno que... reconoces los logros que se han dado. No logros, sino que se quiera empezar a finalmente combatir, pero me parece a mí que tendríamos que aprovechar esta oportunidad, no de las ofensas, sino ponernos positivamente. Yo sí comparto la idea de un tratado entre México y Estados Unidos en materia de seguridad para poder desarticular el crimen más allá de lo que ellos digan, en el tono que digan, que por supuesto que no lo vamos a permitir. Para sacarle jugo al análisis, y ahora que los tengo los dos, a ver, en efecto estamos cooperando de una manera distinta.
Omar García Harfuch, la Secretaría de Seguridad, claramente trae una conversación con las autoridades estadounidenses que está dando frutos. La pregunta es si habría que robustecer esa cooperación, pues quizá con mecanismos que hoy no están presentes, ¿no? Por ejemplo, Eduardo Guerrero ha venido insistiendo si no tendríamos que imaginar una fuerza común trilateral que estuviese encargada de combatir a estas organizaciones que tienen presencia trilateral. Claro. Y si esto implicaría ceder soberanía o ganar soberanía. Entonces, en lugar de andar con bravuconadas o tonterías, pues forzar un mecanismo mucho más eficaz, Arturo. Primero, responder a Damián lo que comentó, porque dice o trata de justificar el discurso de Donald Trump. Eso fue lo que dijo en algún momento. Es que yo creo que Trump estaba diciendo esto, pero realmente acabó diciendo esto. Y fue muy claro, ¿eh? Los caracteriza, son una oposición entreguista. Yo siempre he dicho que están más cerca del cuadrante del expresidente James Polk, que fue el que anexó con el apoyo de los conservadores gran parte del territorio nacional. Yendo a tu pregunta, yo te diría que lo que está haciendo México desde hace varios años, desde 2019 para ser muy claros, es una labor muy importante en materia de cooperación. El desastre que nos dejó Felipe Calderón, que no lo pueden negar, y lo voy a seguir repitiendo que cada vino del que Plan venga Mérida, a un debate. que vino del Plan Mérida, vino del Plan Mérida, que no funcionó el Plan Mérida. Que no funcionó, por supuesto. Es un desastre que solo cambió la tendencia, que es lo único que puede medir una política pública, hasta 2019. Y que hoy sin duda está dando mejores resultados porque hay una coordinación, nunca una subordinación. Fíjate, ¿qué datos te voy a dar? Pero déjame te lo pregunto, ¿estarías tú de acuerdo en reformular un Plan Mérida, construir un tratado, un acuerdo trilateral en materia de seguridad? ¿Por qué haríamos eso si estamos dando resultados? Yo más bien le cuestionaría al gobierno de Estados Unidos cómo es que nos puede ayudar reduciendo el ingreso de armas ilegales, que representan el 70% de los problemas del crimen organizado. Para eso podría quedar un acuerdo. O, por ejemplo, te voy a dar otro dato. Es que hoy hay coordinación. Hoy se coordinan ya. El Comando del Norte tiene una gran coordinación con el Ejército y con la Marina Armada de México. Hoy la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, comandada por Omar García Harfuch, tiene una gran cooperación con el gobierno de Estados Unidos. No hay necesidad de más. Hay necesidad de que ellos hagan más. ¿Por qué? Porque fíjate, hay un dato que no se ha dado mucho a conocer. Hay 18 bancos estadounidenses, incluidos JP Morgan y Wells Fargo, que fueron multados entre 2010 y 2024 por lavar dinero, casi 380,000 millones de dólares de cárteles mexicanos. Ve la cifra que te estoy dando, ¿eh? Entonces puede haber coordinación, claro, en materia financiera, También, por ejemplo. A ver, yo creo que hace muy mal el gobierno de México y sus voceros claramente en negar el problema. Es parte del problema. Mira, acabamos de aprobar a favor, por cierto, votamos de la estrategia de seguridad pública porque queremos mandar un mensaje de solidaridad. Pero si tú lees el documento de 48 hojas, en ningún lado aceptan que existe un problema con el crimen organizado en México. Es que es impensable. ¿No? Que ustedes generaron. Claro que lo aceptamos. Aprende a escuchar, te escucho, Arturo. Daniel, te escucho. No te enojes. Es una constante ¿cómo tuya. crees, por Tranquilo. favor? Entonces, lo que yo veo es, haz de cuenta que no existiera. Acaban de encontrar otra fosa en Colima y parece que el gobierno ocultó la información y parece que no existía el problema. Favor. Entonces, bueno, lo que pasó el sábado en Sinaloa, ¿no? Bueno, que ahí están otra vez los bloqueos. Oigan, a ver, hombre, hablan de una supuesta disminución. Nunca ha habido tanta violencia en México, 200,000 asesinatos, hombre. Hacen toda una manipulación de queriendo comparar con el pasado, usando otra base de datos en el pasado. Ocultan aquí el aumento, se duplicaron los desaparecidos de este sexenio al sexenio de López Obrador. Si yo me doy cuenta de eso, ¿ustedes creen que Estados Unidos con un centro de inteligencia no sabe que están manipulando eso? Por favor, hombre. Entonces, ¿yo qué sí digo? Vamos resolviendo el problema. Si el problema es compartido, que claro que lo es. O sea, allá compran, distribuyen, en efecto mandan armas, acá se fabrica o procesa. Y consumen, y consumen. Sí, por supuesto, Arturo. Pero aquí se exporta y se generan los muertos en México con la tolerancia del gobierno. Por favor. ¿Por qué no sumar esfuerzos? Claro que sí, hombre. Poner un tratado y hacer compromisos conjuntos y pacificar el país, que ese es el único objetivo. No, ay, es que tú, es que no sé qué. Yo cuando escucho que un señor que gobernó este país hace 20 años es el responsable de que hoy le corten la cabeza a gente o que desaparezcan a personas y que los oculten. De veras, me parece ridículo. O sea, claro que hay responsabilidad en el pasado, pero háganse cargo de la violencia total que existe en el presente, por favor. Vamos a resolverla. De que Donald Trump abusa de las declaraciones políticas y que eso nubla la posibilidad de una verdadera cooperación. Yo me pregunto si esta misma frase
no valdría la pena aplicarla a México. O sea, digamos, en este tema, evitar el abuso de las declaraciones políticas y buscar las soluciones. Creo que el señalamiento que se hacía sobre todo lo que no se hace en Estados Unidos, hay que añadirle, Arturo, que allá están buena parte de los jefes de estos cárteles. Sin duda. Y tampoco los persiguen. Pero bueno, ¿hay o no necesidad de fortalecer la cooperación con mejores mecanismos jurídicos? Es una pregunta que va a seguir andando. Por lo pronto, así como Trump planteó, no. ¿De acuerdo? Pues mira, yo te diría, ya estamos coordinados, se están entregando los mejores resultados históricos, ¿no? Y yo sí diría, nada más para cerrar, que es de un cinismo y una hipocresía que no reconozcan que ellos fueron los causantes de esta política pública que ha dejado miles y miles de muertes Cerramos y muertos. la conversación.